Recuerdo un año antes de la pandemia que un joven fue a comulgar en Cali con un perro pitbull, una raza muy agresiva que estaba incluso prohibido salir con ellos a la calle, y se acercó a comulgar y estiró su mano y el padre colocó la forma en su mano y él volteó y se la dio al perro a comer, que sin dudarlo se la comió de un solo bocado. Y entonces todos estos sacrilegios de parte nuestra también, comulgar indebidamente es un sacrilegio, el pecado mortal es un sacrilegio. Duelen mucho porque no somos conscientes que quien está ahí es un ser vivo, una persona frágil, como un niño. A la raíz de esto hay un problema serio de evangelización, de formación en la fe. La Eucaristía, centro, culmen, origen y finalidad de la vida cristiana, de nuestra vida. El tesoro más grande, la presencia real de Jesús en el Santísimo Sacramento. La Eucaristía en todas sus manifestaciones, en la celebración de la misa, en la adoración eucarística. Y hoy con nosotros tenemos a un misionero eucarístico, un hombre que ha consagrado su vida de fe, su tiempo, su talento, a servir a la Eucaristía de una manera bellísima. José Álvaro Cardoso Salas, ingeniero agrónomo, teólogo, filósofo, sí, enamorado de Dios, apasionado por la lectura. Mucho. Bueno, muchas cosas maravillosas. Bienvenido, José Álvaro. Gracias, Padre. Qué alegría volverlo a ver. Y en este tema tan fascinante que nos une, no solo en la amistad, sino en el amor a Jesús y a la Iglesia, a través del misterio de la Eucaristía que se nos hace presente en cada momento de nuestra vida. Un placer estar aquí con usted. Gracias. Con José Álvaro compartimos una amistad muy bella y una misión conjunta desde hace más de 30 años. Sí, así es. Ujú. Tuve la oportunidad de conocerlo incluso con pelo. Y el Señor ha venido fortaleciendo esta amistad tan bella con otras personas, obviamente, porque no estamos solos. Y ha consolidado, ha madurado y ha proyectado este trabajo, esta misión, no solo en Colombia, sino fuera de ella, porque Jesús está presente en cada rincón de la tierra, de su creación. Entonces, aquí estamos, cumpliéndole también en lo que Él ha pedido, que es difundir ese amor eucarístico por todo el mundo. Id al mundo entero y predicad el Evangelio. Y creo que es la misión de todo cristiano bautizado. ¿De dónde sale su amor por la Eucaristía? Es una historia, Padre, que la descubrí hace muy poco. Había una joven que se casó y no podía tener hijos. Y ella está muy angustiada porque su esposo la tiene muy presionada a que tengan familia. Y ella va, después de 3 o 4 años de casada y de ir a ginecólogos y tratamientos y nada que podía quedar embarazada, es una mujer de misa diaria. Y en el sitio donde ella va a la Eucaristía, el padre, al terminar la misa, dejaba el Santísimo expuesto en el altar. Y ella va llorando todos los días y le dice al Santísimo: dame un hijo o una hija, lo que tú quieras, yo quiero ser mamá. Y pasó un año y nada pasaba. Una amiga de ella decide acompañarla un día a la adoración y le dice: ¿qué es lo que tanto pides, que tanta lágrima te saca? Y que veo que no responde nuestro Señor. Dice: le estoy pidiendo un hijo o una hija, lo que él quiera. ¿Y cómo pides? Dice: no, yo me arrodillo y le digo: dame un hijo, dame una hija, lo que tú quieras. Y dice: estás pidiendo mal. Resulta que este Dios nuestro al que tú adoras es un Dios de pactos. Pacto con Abraham, pacto con Moisés, pacto con Noé cuando destruyó la tierra y estiró su dedo y dijo: como signo de este pacto, hizo el arco iris. Y cada vez que veas el arco iris en el cielo, recordarás este pacto.
Entonces te sugiero, querida amiga, que si vas a pedir un hijo, pacta con él. Esta mujer al día siguiente va nuevamente de rodillas, ya sin lágrimas en los ojos, y dice, bueno, como tú eres un Dios de pactos, vengo a pactar contigo. Dame una hija o un hijo y yo me comprometo a formarla, a formarlo, a que te ame, a que te busque. Solo tú dámelo y yo me comprometo al resto. En adelante siguió yendo a la adoración, no volvió a pedir nada más, simplemente iba a adorar. 3 meses después, ella queda embarazada y tiene un hijo. Esa joven era mi mamá y ese hijo soy yo. Yo soy fruto del pacto que ella hizo con la Eucaristía. Entonces, en su embarazo, ella nunca dejó de comulgar. De alguna forma yo también hice mi primera comunión en su vientre. Qué bello. Comí de la Eucaristía, porque todo lo que la mamá come, pues lo transforma en sangre que pasa por el cordón umbilical a su hijo y alimenta ese ser vivo que tiene en su vientre. Luego, al nacer, pues tuve una pequeña espera de 8 o 9 años cuando hice mi primera comunión y ella se aseguró que yo quedara tan bien formado que me mandó a hacer el curso de la catequesis a la primera comunión 2 veces. Wow, compromiso total. Total. Primero con los maristas, con los que fui formado en el colegio, y luego con los salesianos, donde mi hermana estudiaba. Y así nació esto, que vine a descubrirlo hace muy poco, antes de que mi madre muriera. Hace 4 meses murió ella. Hace como unos antecitos de la pandemia, ella me contó esto que había ocurrido, porque yo le dije un día, mamá, ¿por qué tanto amor por la Eucaristía? Yo no entiendo esta pasión, esta locura de amor por él. Me dijo, debe ser por el pacto que yo hice con él. Entonces ahí descubrí todo este caminar. De ahí para allá, pues ya ha sido consecuencia de lo que derivó de ese pacto que ella hizo con nuestro Señor. También hay un aspecto muy bello en tus ancestros, que me acuerdo que una vez lo conversamos, de libaneses maronitas, Sí, correcto. sí, que llegan a Colombia a inicios del siglo XX, finales del XIX, inicios del siglo XX, huyendo de las persecuciones del Imperio Otomano contra los cristianos en el Líbano. Así es. Mi bisabuelo, el abuelito de mi padre, llamaba José Marum, pertenecía a los marunitas allá en Siria. Y el papá de él envía a sus 2 hijos varones, José y David, y los manda en un barco. Y ellos salen desde Siria a Nueva York. Y en Nueva York se encuentran con una cantidad de sirios que vienen huyendo de esa persecución cristiana o en contra de los Contra los cristianos. cristianos. Y ellos huyen fuera de Siria y van a dar a Nueva York. Y en Nueva York encuentran un destino que es Barranquilla, Colombia. Y entonces se montan en otro barco y llegan a Barranquilla junto con una cantidad de sirios que venían huyendo. Sirios libaneses. Sirios, libaneses. Y este bisabuelo mío hace parte de toda esa bella nacimiento del cristianismo o del catolicismo allá, y especialmente con San Charbel. Era charbeliano y de su época, era un ermitaño de su época, muy conocido allá en esa parte del mundo y también ya aquí en nuestros países En el ha mundo sido. entero, gracias a En el esa mundo migración maronita. Y él, por cosas de la vida, eran criadores de caballos, pura sangre, árabes. Iba a dar al Tolima, a Colombia. Y allá se casa y tiene 6 hijos. Y luego enviuda de 49 años y es donde conoce a mi bisabuela y tiene un segundo matrimonio. Obviamente no alcancé a conocerle, él muere en el año 49, 1949. Pero sí, después que empiezo a descubrir todos sus ancestros, pues empieza uno como a conectar o a hilar en esa vida de nuestros antepasados o de nuestros progenitores y toda esa herencia de amor y empieza uno como a hilar qué es lo que Dios va organizando para uno en la vida, ¿no? Sí, y es muy probable que en todos los árboles genealógicos de los cristianos de Medio Oriente
Hay mártires. muchos, más de los que uno se imagina. Qué narración tan hermosa. Entonces de ahí descubres la raíz de tu amor por la Eucaristía. Muchísimo. Y por fortuna tuve unos formadores amantísimos de la Eucaristía. Y pues mi mamá, como se le volvió una obsesión eso, y una bella obsesión, no todas las obsesiones son buenas, pues me llevaba a la misa desde muy niño y me señalaba con su dedito y me mostraba el sagrario y me decía, mira, tú estás aquí por él, tú estás aquí porque él te ama tanto que quiso que vinieras a este mundo. Y sabes una cosa, vas a servirle a él por el resto de tu vida, hasta que te vuelvas a encontrar con él en el cielo de donde saliste. Y eso para mí fue un Bello. detonante muy grande. Ha sido una experiencia maravillosa de vida. Yo siento al respirar, cuando inhalo, digo, y cuando inhalo, sus. De manera que el salmista no se equivocó cuando dijo que todo lo que respire alabe al Alaba al Señor. Señor. Mm, Es parte de la tradición de la oración del corazón, Total, de las iglesias católicas orientales. muchísimo. Sí. A través de la meditación y del silencio, ¿no? Que tanto nos cuesta, que creo que más adelante hablaremos sobre eso. Sí, la repetición de la oración en la inhalación, la exhalación, el ritmo del corazón, de tal manera que cuando estén respirando, cuando el corazón esté palpitando, estén orando. Padre, Es- hasta los ojos, usted sí, parpadea, cierra, abre sus. Todo es Jesús. Todo está articulado, todo está sincronizado para adorar y alabar. Que no lo hayamos descubierto es otra cosa, pero siempre está ahí. tú que lees tanto, inmenso, bueno, es de una de las personas que más ha leído, creo yo. Y leíste este libro de Relatos del Peregrino Ruso. Sí, sí lo leí. Sí, sí, sí. Me quedó algo de ese libro, y es que como nos cuesta tanto el silencio y la concentración en las capillas, el peregrino ruso propone una pequeña frase repetitiva para que la mente no solo se la aprenda, sino hacer la vida. Y en las charlas, en las formaciones que Dios me ha dado la oportunidad de dar en tantos sitios, yo siempre les digo, repitan esa frase, la que usted quiera. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. El Señor es mi pastor, nada me falta. Jesús, en ti confío. Entonces, son pequeñas frases que uno frente al Santísimo va repitiendo hasta que las hace vida. Las jaculatorias. Jaculatorias, hasta Sí. que las hace vidas. Y eso ha servido para que muchas personas que quieren acercarse a Jesús, que no saben cómo hacerlo, puedan encontrar una forma poco a poco en que Dios nuestro Señor nos va mostrando cómo adorar, porque es mismo nos va enseñando. Es un pedagogo impresionante. Basta querer, eso es suficiente. ¿Cómo empieza a madurar tu conocimiento de la Eucaristía en cuanto a reconocer la presencia? Porque a uno le dicen, sí está, se lo enseñan, ¿sí? Pero uno siempre se acerca con duda. ¿En qué momento esa presencia se hace evidente, es certeza para ti? Yo creo que me ayudó mucho los libros que leí sobre los milagros eucarísticos y cómo muchos santos, laicos, personas tenían una experiencia viva y real. De hecho, las conferencias de este doctor Ricardo boliviano, Castañón. el doctor Castañón, me acercaron mucho a experimentar que en verdad estaba ahí. Pero creo que la más fuerte, en una ocasión, voy a una misa en Bogotá y terminada la misa yo veía que las personas no salían por la puerta principal, sino por una lateral, en la parroquia de San Bartolomé, en Bogotá. Y sentí curiosidad, ¿por qué no salen por el frente y salen por un lado? Y decidí como curioso hacer ese camino, salir por la lateral y desembocaba una capilla de adoración. Fue la primera capilla que yo vi.
En Bogotá le estoy hablando del año 98, 1998. Y al entrar a esa capilla, yo caigo de rodillas y yo, ¿esto qué es? Qué cosa tan espectacular. Y yo siento en mi corazón que el Señor me dice, te estaba esperando. Y yo no podía creerlo. Yo, ¿esto qué es? Yo nunca había visto un sitio. Había visto muchos sagrarios en todas las iglesias, pero un sitio solo para adorar nunca. Y había una señora con un brazalete en el brazo que decía adoradora. Y me acerco y le pregunto y le digo, ¿esto qué es? Me dice, es una capilla 724. 724, como los cajeros. Digo, sí, como los cajeros. Sino que aquí se reparte es gracia y bendición, no dinero. Pero esto ¿cómo es? ¿Cómo apareció esto? Y entonces ella me saca de la capilla y me cuenta. Y me dice que hay una pareja de esposos en Bogotá que están dedicados a promocionar la adoración eucarística en toda Colombia. Y yo le dije, quiero verlos. Yo vivía en Ibagué, una población cercana a Bogotá, a 200 kilómetros. Y toma su teléfono y marca a una persona, contesta a una mujer y habla con ella y le dice, mira, tengo un señor aquí que está impactadísimo y quiere hablar contigo. Y me pasa el teléfono y yo le pregunto con quién hablo y me dice, habla Margarita Arango de Salazar. ¿En qué te puedo servir? Le dije, quiero conocerte lo más pronto posible porque lo que acabo de ver, esto me ha prendado el corazón y el Señor como Cupido me ha flechado y siento un amor infinito por Él, tan grande que supera lo que yo espero. Entonces me dice, no, pues espérame donde estás, yo ya voy para allá. Y se apareció con su esposo, Jorge, y conocí una pareja maravillosa en el año 98. Y desde ahí hasta hace muy poco, cuando murió Margarita, porque Jorge murió primero, tuvimos una amistad que logramos cautivar contigo y con otra cantidad de personas maravillosas. Y ese fue el inicio, ese fue el momento, ese fue el clic, ese fue el starter, ese fue el inicio de este camino que lo he llevado con amor y con pasión y con locura y con desenfreno, bueno, guardando las proporciones, ¿no? Una historia muy bella de testimonio, de salvación, de fidelidad, de perseverancia. Y pienso que ambos fuimos bendecidos de conocer a esta pareja maravillosa, Jorge Salazar Camacho y Margarita Arango de Salazar. Bellísimo. Él enamorado profundamente del Sagrado Corazón de Jesús y ella profundamente enamorada de la Eucaristía. Adoradores. Es una historia preciosa de ellos. Una vez les pregunté, qué pena que me desvíe un poco, pero una vez les pregunté que en qué consistía el hecho de que ellos, después de 30, 40 años de matrimonio, parecían todavía novios en su trato, en su dulzura. Y ellos decían, durante todo nuestro noviazgo íbamos a misa todos los días. Y nuestro matrimonio se ha seguido sosteniendo con la Eucaristía diaria. Así fue. Y junto a ellos habían otras parejas, Otra sí. como la de Alberto Parra y su esposa, Beatriz, eh, Norma Otálora, Patricia Curmen, Patricia de la Cruz y muchos más, Adelta Nuri en Cali, Adelta Nuri, qué historia la de Adel, tan un maravillosa. apasionado eucarístico, un hombre de mundo, porque él mismo se reconoce que era un bailarín de salsa y muy del mundo, ¿no? Y cómo nuestro Señor se encarga de tomarlo y llevarlo. Adel promocionó más de 84 capillas de adoración en Cali. Que han dado muchísimo Fue un fruto. líder, fue un líder. Y nos hace mucha falta. De hecho, fui su amigo, lo siento muy cercano espiritualmente, pero me hace mucha falta. Porque esto se va formando una familia, ¿no? Y en todas partes donde hemos ido, con cuantos sitios viajábamos los fines de semana con Jorge y Margarita, a toda Colombia, y con Monseñor Fernando Piñeros, que fue el sacerdote que delegó el cardenal Pedro en su momento. Y,
y todo lo que significó llevar a tantas y tantas parroquias que, le soy sincero, Padre, y no es un acto de vanidad, perdí la cuenta. Sí, son miles de. Creo que podemos tener en Colombia fácilmente y sin llegar a equivocarme más de 3.000 capillas de Sí, adoración. sí, 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 sí. Y ahí estaban el tiempo, el tesoro y el talento a disposición del Santísimo. Total. Y ya en ese caminar yo sentí una profunda necesidad de formarme, entonces me cogió una pasión por leer, una cosa. Yo la verdad le doy gracias a Dios por haber despertado esa pasión, porque si no es por ella no puedo aprender y no puedo conocer y uno no puede amar lo que no conoce. Y a Jesús hay que conocerlo, y hay que profundizar y, y hay que entender el porqué de las cosas, así uno no quiera. Muchos se estarán preguntando ahora, ¿y cómo conozco a Jesús hoy en pleno siglo XXI? ¿Qué les dices? A leer, a leer mucho porque sí, la experiencia de vida del Santísimo es muy bonita y es muy edificante, pero hay que aprender, ¿no? Y la única forma de aprender, creo yo, es leyendo, yendo a seminarios, a congresos, estudiar teología, estudiar filosofía. Hay que formarse, porque un cristiano, un católico que no está formado, pues se tambalea. Hay que interpretar la Biblia, hay que leer, hay que saber qué es lo que está diciendo el Señor en su palabra. Pero eso para alguien sencillo es complicado, no es muy costoso. Pues sabe que no, porque ahora hay la bendición del PDF. Ahora puedes entrar a cualquier página y descargas un libro y te lo puedes leer por el computador. Pongámoslo fácil, a ver. Primera fuente para conocer a Jesús, los 4 evangelios. Sí, 4 evangelios, leerlos, orarlos, ujú, meditarlos y entrar a ellos, pienso yo que con una buena pregunta. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué me dice a mí y qué quiere hacer por mí? es la lección divina, Padre. Ajá. Uno hace la lección divina diario. Ahora llegan muchos evangelios. A mí me llegan por lo menos 6 o 7, 6 o 7 sacerdotes, incluso de obispos, que meditan la palabra a diario. Y es muy fácil hacerlo y entenderlo. Pero hay que tener experiencia de vida con él. Yo recuerdo que visitaba el seminario mayor de la arquidiócesis de Ibagué, donde vivía, y uno de los formadores me dijo: te voy a dar un libro, a prestar un libro de la biblioteca de los seminaristas, que te va a servir mucho en este inicio. Y me prestó, que luego la compré, eh, la biografía del santo cura de Ars, San Juan María Bautista Vianney, del cardenal Truchot, François Truchot, que fue un obispo que vivió en la época del cura de Ars. Ujú. Y a mí me apasiona mucho la vida del cura de Ars, además porque es el patrón universal de los sacerdotes y porque en su vida, el centro de su vida fue Jesús Eucaristía. Y tiene esa anécdota tan bella del campesino que va a, a la capilla, a la iglesia, porque nunca la cerró, dejaba el Santísimo expuesto todo el día, y ese campesino entra, se arrodilla y empieza a adorar. Y él se conmueve de ver la cara, el rostro de ese hombre, y un día decide abordarlo al salir de la iglesia y le dice: yo quiero que usted me diga qué es lo que tanto habla, cómo ora, qué oraciones dice frente al Santísimo, que me conmueve verlo. Dice: no, padre, yo ni leer sé, no me sé oraciones. No entiendo. Y entonces, ¿cómo es que funciona esto? Dice: no, yo me siento y lo miro y él me mira. Y yo lo miro y él me mira. Y en eso nos pasamos la tarde mirándonos. Entonces aprendí, gracias a ese libro o a esa experiencia que tiene el cura de Ars, que para adorar solo basta mirar a Jesús, contemplarlo y, lo más importante, dejarse ver por él. Y ahí empieza, para un principiante, cómo adorar. Entonces, ve a la capilla, siéntate, ponte cómodo y solo míralo. Y que se encuentren las dos miradas y ese empiezas a amar al Señor. La oración.
reconocer la presencia. Bueno, y no estamos solos, está la ayuda del Espíritu Santo. Nuestra Señora, San José, la vida de los Los santos. santos. Sí, es una... Los santos para mí han sido una escuela muy grande, Ujú. Padre, porque no solo el cura de Ars, hay muchos santos eucarísticos. ¿Cuáles son tus santos de devoción, tus santos favoritos, tus amigos en el cielo? Yo diría con San José arrancaría. Ujú. San José hizo la primera capilla de adoración en el mundo. La hizo en Belén, en la cuevita donde nace el niño, que con gran tristeza, dice el Evangelio, no encontraron sitio en la posada. Y él le toca improvisar afuera en un pesebre con unas pajitas y unas tablitas, organizar una cunita ahí. Y fue la primera noche de adoración, donde vinieron pastores, ovejas, cabras, vacas y adoraron toda la noche al Que Señor. tiene todo que ver con la Eucaristía, porque Belén significa la casa del pan. Es que es esa escena, yo digo, de los textos más eucarísticos, el nacimiento de Jesús. Y hay un hecho que viene después muy cerquita, que es la visita de los reyes. Y si usted lee con detenimiento el texto, dice, ellos al entrar en la casa, poniéndose de rodillas, le Le adoraron. adoraron. Bellísimo. Entonces nos da 2 puntos, adorar de rodillas y llevar lo mejor que tenemos cada uno de nosotros. Esa es la adoración. Y coinciden estos tres momentos de absoluta vulnerabilidad y fragilidad de Jesús al entregarse. Primero, Belén, como un bebé absolutamente vulnerable, dependiente, frágil. La segunda, la cruz. Jesús totalmente vulnerado, resquebrajado, sacrificado, lacerado, entregado, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, derramando su sangre. Y la tercera es la presencia de la Eucaristía. Sigue siendo vulnerable, frágil, Demasiado, dependiente. demasiado frágil. Y da tristeza, pero hay que reconocerlo que el enemigo sí sabe que está ahí. De lo contrario, no se tomaría el trabajo de robar las hostias consagradas. Y es Nunca, nunca se roban lo que no eh, está. lo que no está. Claro. Y, Así, y- y así lo es, y reconoce. digo con tristeza que el enemigo, para no dar su nombre, eh, sepa que Él está ahí y que muchos católicos del mundo no reconozcan su presencia en la Eucaristía. Y vienen las profanaciones. Recuerdo un año antes de la pandemia que un joven fue a comulgar en Cali con un perro pitbull, una raza muy agresiva que estaba incluso prohibido salir con ellos a la calle, y se acercó a comulgar y estiró su mano y el padre colocó la forma en su mano y él volteó y se la dio al perro a comer, que sin dudarlo se la comió de un solo bocado. Y entonces todos estos sacrilegios de parte nuestra también, comulgar indebidamente es un sacrilegio, Mm. en pecado mortal es un sacrilegio. Duelen mucho porque no somos conscientes que quien está ahí es un ser vivo, una persona frágil, como un niño. ¿Crees tú que a la raíz de esto hay un problema serio de evangelización, de formación en la fe? Falta catequesis, padre. En España una misa donde un niño iba a hacer la primera comunión y el párroco acostumbraba a que los padres se acercaran con el niño a recibir la comunión. Entonces le daba la comunión al niño, luego al padre y luego a la madre. Y se volteaban los tres, en comunión los tres. Eh, este niño tiene sus padres divorciados y el papá vive con una señora y la mamá vive con otro señor. Tienen 2 hogares, pero no han legalizado su nulidad matrimonial de manera que no pueden comulgar. El niño está muy angustiado porque quiere, como todos los demás niños que le acompañan ese día, que comulgan con sus padres, que ellos también comulguen. Y en el momento en que entregan la hostia,
en que entregan la hostia al niño, el niño se la saca de la boca, la parte en dos y le da la mitad a su papá y la otra mitad a su mamá. Y el gesto conmueve al padre, quien da una tercera hostia al niño. Y el padre sabía que eso estaba ocurriendo. Entonces, ahí hay un sacrilegio grande. Y muchas veces nosotros alcahueteamos o convivimos con ese sacrilegio. Falta catequesis, porque si estuvieran catequizados, los padres no permiten que comulgan y el niño también. Entonces nos falta mucha formación. Creo que la mayor gran parte de los pecados de sacrilegio es por falta de conocimiento. Sí, he conocido muchísimos casos de personas que van a misa incluso a diario y que luego en el diálogo, en la conversación, en el compartir la vida, me he dado cuenta que no saben que Jesús está realmente presente en la Eucaristía, que nosotros los católicos creemos que el cuerpo y la sangre de Jesús son realmente lo que decimos. Las palabras de Jesús son absolutamente verdaderas. Jesús no pretendió, ni simuló, ni dijo esto es como si fuera. Dijo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Coman y beban. Y sí, falta de catequesis. Hay un texto que me apasiona mucho y es San Juan capítulo sexto, que es el texto del pan eucarístico, ¿no? Eucaristía por excelencia, Y, el y pan de cre- vida. creo que todos los católicos deberíamos aprendérnoslo de memoria, ¿no? Acaba de ocurrir un milagro que es la multiplicación de los panes y de los peces. Y detrás de Jesús van muchas personas y viene una confrontación muy fuerte eh, con los fariseos, con los publicanos que lo persiguen, lo hostigan, lo fastidian y de repente empieza a dar un discurso que es conocido como el discurso del pan de la Eucaristía. Dice, yo soy la verdadera comida, el que come de esta carne tendrá vida eterna y el que beba de esta sangre. Y entonces empiezan a pensar, bueno, este se enloqueció, ahora se volvió un caníbal, ahora quiere que nos lo comamos. Y es un momento tan decisivo en la vida de Jesús porque dice el texto que ese día muchos se fueron. Es escandaloso lo que dice, porque Muchos, sí, muchos. la palabra que en griego designa para comer es morder, Sí, masticar. masticar. Masticar es un poco más fuerte, Sí, claro. Yo me imagino como un león atrapando una presa y algo así. devorándola, algo así. Entonces, viene este escándalo, no entendían, los apóstoles no entendieron nada, nadie entendió. No, de hecho, él se voltea y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Bien pueda, se pueden ir. Se pueden Eso ir. fue, se la jugó toda ahí nuestro Señor, porque yo digo, yo veo eso y yo digo, este Señor se enloqueció. Que no lo Pero comamos. es muy bella esa confrontación No, es que fue definitiva, ¿no? absoluta, y cuando Pedro se la juega con él y reafirma las palabras de vida eterna que Jesús da. No, ¿a dónde ¿A iremos? dónde iremos? ¿Quién más nos va a dar lo que tú nos das? Que tus palabras, decía don Yusani, explican la vida. Tus palabras explican la vida. ¿Cómo vamos a dejar eso que tú nos das, esa vida eterna que nos transmites? Y vinieron a entender todo en plenitud en la última cena. Sí, creo que ahí fue el momento crucial, aunque él venía Preparando. preparando, pero ahí fue, la última cena fue el detonante, ¿no? Y también me impresiona mucho ver a Judas comulgando y cómo nuestro Señor maneja ciertas cosas como aquel que moje el pan en el plato porque hablas de un platillo y lo coma, ese es el que me va a traicionar. Y entonces cómo la Eucaristía se presta para muchas malas interpretaciones con eso. Y yo creo que más lo que nuestro Señor nos quiere mostrar es no comulgue indebidamente, ¿no? San Pablo lo dirá más adelante, el que come indignamente de este pan, pues también se está condenando muy fácilmente. Y es el gran sacrilegio que yo veo hoy, comulgar no en estado de gracia. Creo que
Es uno de los mayores pecados que podemos cometer. En muchas ocasiones se me acercan personas durante la confesión, me dice, me arrepiento de no haber venido a la Eucaristía Dominical, pero siento que hay una expresión muy mecánica, no sentida, y siempre les pregunto, ¿qué es la Eucaristía? Y me dicen muchas cosas. A la final, yo les recuerdo de una manera clara, la Eucaristía no es una cosa, la Eucaristía no es una cosa, la Eucaristía es alguien, y la Eucaristía es Jesucristo. Vivo y real. Ujú. Recuerdo que eh, cuando estaba estudiando para ser diácono, me tocó ir a las veredas de una población muy cercana a Bogotá que llama La Calera, es un municipio cercano. Y en las montañas hay muchas casitas y me asignaron unos enfermos de esas casitas que llevábamos la comunión. Teníamos 5, lo hacíamos los domingos con un compañero y en cierta ocasión se agotaron las hostias porque llegamos a una casa y habían personas visitando al enfermo y mi compañero se emocionó tanto que le dio comunión a todos los que estaban ahí. Y nosotros llevamos las formas contadas. Al final se nos quedó la última de las personas que visitábamos de nombre Conchita, sin la Eucaristía. Le dije, tenemos que ir, así no llevemos la Eucaristía. Era una señora ya anciana, de mucha fe, sentada en una silla de ruedas y fuimos, porque de todas maneras había que ir. Cuando llegamos, Conchita, le tenemos una buena y una mala. ¿Cuál quieres primero? La buena, ¿no? Que estamos aquí. Qué vanidosos, Qué creídos. qué creídos. Y la mala, que se nos acabó las formas, entonces no tenemos cómo darte la comunión. Y dice, ¿trajeron la palabra de Dios? Sí, claro, aquí está la Biblia. Entonces ese es el pan de la palabra. Fíjate lo clara que la tenía. Estamos en eso cuando llega su hija con su esposo y una nietecita de 9 años. ¿De dónde vienen? De La Calera, del pueblo. ¿Fueron a la misa? Sí, fuimos a la misa. De hecho, venimos de la misa. ¿Quién comulgó? Entonces dice la niña, abuelita, solo yo comulgué. Estos no quisieron comulgar. Y llama a la niña y le dice, ven para acá. Y la para al lado suyo, al pie de la silla, y recuesta su cabeza sobre su vientre y adora a nuestro Señor en el vientre de la niña. Creo que ha sido la clase de adoración más inesperada y espectacularmente hermosa. Tan clara la tenía que ninguno de los libros que leí la contiene. Fue una experiencia de vida que marcó para siempre. Cómo adorar a nuestro Señor Presente. presente en el cuerpo de una niña de 9 años. Eso conmueve hasta las entrañas. Ese llamado, sí, que constantemente se debe hacer a reconocer la presencia. Hacer el ejercicio, que es fundamental, de ponerte frente a alguien y no a algo. La entrada misma a la iglesia. Y eso nos corresponde a nosotros como párrocos, sacerdotes, de crear ese ambiente de sacralidad alrededor de los altares, alrededor del sagrario. Gente que entra a misa, a hablar como si estuviera en la sala de la casa, sin prepararse, sin reconocer la presencia. Y hay algo que yo lo utilizo mucho en las formaciones que doy y es entender que en el altar es el mismo monte Calvario, Ujú. donde ocurre pasión, muerte, incluso resurrección dentro de la misa y que el Señor se hace presente bajo 5 formas dentro de una iglesia. La primera en la palabra, la segunda en el altar. Entonces,
No sé, padre, si le había contado que en mi parroquia vive un señor musulmán, se llama el señor Amás. Y el señor Amás va a la misa porque él hace unos kibis que al final de la misa los vende, que son muy ricos además. Y con el párroco nos sentamos a tomar café con él al terminar la Eucaristía y compartimos anécdotas y es muy, muy buena persona, muy querido. Y en cierta ocasión le pregunta al padre que qué es lo que él levanta en la misa, ¿no? Que él ve algo blanco que él levanta y entonces el padre le dice, esa es la Eucaristía, ese es Jesús. Y le dice, ¿Jesús es tu Dios? Sí, sí, claro, es nuestro Dios, Él se hace presente ahí y trata de explicarle qué es la Eucaristía. Y dice, pero si es tu Dios, ¿por qué ustedes no se arrodillan y no se inclinan y no hacen reverencia? Algunos se quedan de pie. Yo desde atrás veo que no hay una devoción, una fuerza. Mira, yo te cuento algo, si nosotros supiéramos que el que estás levantando es Alá, que es nuestro Dios, nosotros de inmediato nos postraríamos, adoraríamos de una manera más respetuosa, con más amor. Y a mí eso me cuestiona, Padre, porque la verdad no reconocemos que es nuestro Dios, no reconocemos que Él se hace presente ahí y ni nos importa. Yo he visto gente que habla por teléfono en ese momento, que está pendiente de otras cosas. Se salen, hablan, Entonces, son... nos falta mucha catequesis en ese sentido. Nadie puede amar Lo lo que que no no conoce. conoce. Así Ya es. lo habías dicho, nadie puede amar lo que no conoce. Y esto es una cuestión de amor, porque finalmente en la Eucaristía vamos es a ser amados y a amar en profundo agradecimiento. Sí, y por esa la preocupación grande que hay en la iglesia de formar. Y ha sido, digo yo, la raíz de este apostolado, eh, de dedicarme a formar. Y es lo que voy por muchas diócesis, no solo de mi país, sino fuera también. Primero busco al obispo, hablo con él y le cuento de qué se trata. Gracias a Dios tengo cartas de recomendación de algunos obispos de Colombia y con eso puedo entrar más fácilmente a las diócesis. Pero como decía San Agustín, primero todo con el obispo, nada sin él. ¿Puedes compartirnos alguno de los testimonios que has tenido durante estas pláticas que das? Muchos, eh, al final yo, por la gracia de Dios, he podido armar unas 20, 25 conferencias de distintos temas, pero todos centrando a la Eucaristía. Me apoyo mucho en lo que he leído. eh, Mucho de lo que se publica para mí es material de trabajo y de formación, los documentos pontificios, la vida de muchos santos. Por ejemplo, acabamos de canonizar a Carlo Acutis, San Carlo Acutis, y aquí hay una reliquia de él. Y, y ver que un joven de 16 años, millennium, como los llaman ahora, logró recopilar más de 120, 130 milagros eucarísticos y colocarlos en un flyer, Una exposición. en una exposición maravillosa. Y cómo Dios le puso a este joven eso en su corazón y cómo sin quererlo terminó siendo un santo eucarístico además. Y hay un camino que deja marcado y es la confesión, la Eucaristía, la adoración, el rosario y muchas obras de caridad. Entonces, todos esos ingredientes hacen que podamos, en el caso mío, enriquecer unas conferencias, unas charlas, unas pláticas, un compartir de experiencia que al final muchos se acercan y me dicen, yo, enséñeme a adorar, muéstreme cómo hacerlo. Y yo generalmente le digo, cómprese un cuadernito y empiece a escribir frente a la Eucaristía. Sí, la oración mental. La oración mental que hemos hablado y es tan importante, tan diciente, tan fuerte, que la adoración parece inútil, pero el mundo la está buscando desesperadamente.
Hay una sed de Dios tan grande, De hecho, tan hay un impresionante. retorno y la gente vuelve de la decepción, vuelve de la decepción, de aquello que no da plenitud, que no calma el corazón, que no te llena de amor, que tantas falsas felicidades que a veces seguimos y que al final nos dejan defraudados. Pero la esperanza y el amor no defraudan. El que da a Dios, ahí está, permanente. Todo el tiempo. Y está para entrar en ti. Está para alimentarte. Te ama tanto que se quiere quedar contigo para que tú te vuelvas carne de su carne. Sí. Y me voy a lo que decía Santa Teresa de Jesús, ¿no? Mientras más Cristo como, más Cristo soy. Y entre más me como la Eucaristía, más me configuro con Él. Ya no soy yo quien vive, Ya no soy yo, lo dirá San Pablo, ¿no? Ya no soy yo, es Cristo el que vive es en mí. Cristo el que vive en mí. Y cómo este tema tan apasionante va despertando en las almas y en los corazones una pasión por conocerle, por amarle, por dejarse amar por Él. Hay un término que utiliza un sacerdote y es apapuchar, Ujú. consentir, abrazar, acariciar, dejarnos acariciar por Jesús. Eso es adorar, eso es contemplar. Sí, y varios santos también decían que ponerse frente a la Eucaristía es como ponerse frente a ese sol que nos broncea, que nos hermosea, que nos da vitalidad. Eh, Así es. Y Dios va poniendo cada día en el corazón de muchas almas, hombres y mujeres, y sacerdotes. Hay muchos sacerdotes que han despertado a la Eucaristía. Y es simpático porque ustedes los sacerdotes fabrican la Eucaristía, la fabricamos la tienen en Eucaristía. sus manos. Ese es el, el término técnico para determinar qué es lo Fabrican que la pasa. Eucaristía. Fabricamos la Eucaristía Entonces, con el poder del Espíritu Santo. pero por supuesto, hace poco me llama un sacerdote y me dice, mi obispo está loco por colocar un santuario eucarístico. Y yo decía para adentro, por fin se acordó. Y, qué bueno, padre, qué maravilloso. Y, sí, entonces tenemos un problema. Tenemos muchos inscritos y ya abrimos la adoración en el día de 7 a 7, 7 de la mañana a 7 de la noche, pero tenemos un problema que es una queja constante. ¿Y cuál, padre? Que no saben qué hacer frente a la Eucaristía. Y te voy a ser sincero, no sé qué decirles. Padre, ¿cómo que no sé qué decirles? Sí, porque es que yo la fabrico, pero y la entrego, pero ahora ¿qué hago? Es decir, ¿cómo les explico qué hacer frente a la Eucaristía? Orar es hablar de amor con quien sabemos nos ama, decía Teresa. Entonces, padre, hay manualitos, hay muchas cosas, hay minutos de amor, hay meditación de los 15 minutos con Jesús. Hay un santo santísimo que me encanta, que es Pedro Julián Aymar, Apóstol de la Eucaristía. apóstol de la Eucaristía, y gracias a él llegó la adoración eucarística nocturna a Colombia. Bueno, uno de sus discípulos, Monseñor Coudry, que la trajo a Chile y empezó a subir a Chile, luego al Perú, luego al Ecuador y entró por Colombia en el sur, sobre Ipiales, Pasto, y esa adoración nocturna fue una cosa increíble, majestuosamente bella, y digamos que fue el inicio de todo este peregrinar eucarístico en Colombia y en muchos países del mundo. Y creo que es una línea bellísima de entender que es necesario adorar para vivir. Es muy fácil jugarse la vida frente a la Eucaristía y luego no tan fácil jugarse la vida frente al hermano, Sí, a la familia, las correcto. relaciones, el perdón, la misericordia, la caridad. Es que con Jesús ocurre algo. Yo siempre que rezo el Padre Nuestro, en la segunda parte que dice, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. Y encuentro muchas personas, y no es por obviamente criticar eso, pero que comulgan,
comulgamos, y hace 20 años no me hablo con un hermano porque me robó un dinero o porque me hizo algo horrible y no lo he podido perdonar. Y entonces yo no puedo comer del pan de la Eucaristía si no me he reconciliado con mi hermano. Ese es el significado del momento de la paz. No es más. Una reconciliación no solo de forma, sino profunda. Por eso dices, si tienes algo contra tu hermano, o tu hermano contra ti, Deja tu ofrenda ahí. deja tu ofrenda, ve, reconcíliate y luego sí, ven y preséntala, porque si no, no es escuchada. Y eso ocurre muchas, 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 muchas veces. Y otras cosas como yo no puedo ser un narcotraficante e ir a comulgar, como si nada. Aunque dices eso y me acuerdo del fariseo y el publicano que fueron al templo. Sí, ¿A qué punto alguien que es consciente de ser muy pecador y se acerca buscando a Jesús como tabla de salvación? Y volvemos a la necesidad de sí, catequesis, claro. para no, Es no necesario. cometer sacrilegio, Sí. porque la iglesia vista más como clínica para enfermos. No, y es un Eh, pan para pecadores, Exacto. pero como es una persona, exige cierto respeto, cierta condición de gracia, porque si no, pues todo el mundo, eh, como el pan que regalan en las procesiones y San sí, Pablo es muy claro en eso, el que come y bebe indignamente de la Sagrada Eucaristía se traga su propia condenación. así es. Y eso, qué importante tener Quiero eso y contarle entenderlo. una anécdota que me ocurrió en Ibagué, donde yo vivía, y era que los domingos había misa de 7:30 de la mañana, todos los domingos. Me gustaba ir a esa misa temprano. Pero a las 7 me iba media hora antes y con algunas otras personas de la catedral eh, y rezábamos el rosario y las laudes. Llegábamos sobre faltando 10 para las 7 y teníamos más o menos 40 minutos, 20 para rezar el rosario y otros 20 para hacer laudes. En una ocasión entró una señora de faldas cortas y de escote pronunciado por la mitad del templo. Se acercó al altar, no se persinó, no se arrodilló y empezó a llorar. Y lloraba inconsolable. Nosotros, los beatos, estábamos muy fastidiados con esa escena, porque no se había persinado, porque no se había arrodillado y estaba frente al altar, pero lloraba inconsolable. De hecho, se veía que era una trabajadora sexual que venía de su trabajo. Luego pasa frente al sagrario, donde tampoco se persinó, tampoco se arrodilló y lloraba inconsolable. Ninguno de nosotros que nos creíamos beatos nos acercamos siquiera a preguntarle qué le pasaba, ni a abrazarla, ni a consolarla. Estábamos concentrados en nuestra oración. Y estábamos muy fastidiados porque nos había interrumpido el rosario. Entonces, ahí recordé que nuestro Señor vino a nosotros pecadores. Y entre más pecado y entre más miseria haya, más derecho tiene a ese amor de la Eucaristía. Los últimos eran los primeros. Y recordé eso. Los últimos Y serán los primeros. Y las publicanos y prostitutas prostitutas les nos llevarán. precederán en el reino de los cielos. De manera que Dios nos muestra a diario todo eso. José Álvaro, hay esperanza para la Eucaristía en el mundo. Total. ¿Por qué? Porque sin ella no hay salvación. Sin ella no hay salvación. ¿Recuerdas el sueño de San Juan Bosco? Sí, claro. Los pilas que sostienen, los pilares que sostienen la iglesia son Nuestra Señora y el otro pilar, la Eucaristía. La Eucaristía. Entonces, sin la Eucaristía, créanme, los que vean este programa y los que estamos fuera caminando, sin eso no hacemos nada. Puede hacer lo que quiera usted, pero lo que no logra con las manos de rodillas no lo vas a poder hacer frente a la Eucaristía. Explíqueme eso. Solo de rodillas frente al Señor podemos lograr cosas increíblemente hermosas. Primero, nuestra propia conversión.
Segundo, la conversión de nuestra familia. De rodillas se ha logrado que países enteros hayan transformado su vida. Yo leo mucho las manifestaciones de la Virgen y 3 niños rezando el rosario y haciendo pequeños sacrificios salvaron a Portugal de la Primera Guerra Mundial. Y ha sido cantidad innumerable de testimonios por el mundo que han logrado transformar vidas frente a la Eucaristía. Sanaciones, Padre, de enfermedades terribles como el cáncer y otras huérfanas que nadie sabe cómo, y curaciones instantáneas frente a Jesús. De manera que si no la tenemos clara, empiece ya. No pierda más tiempo. De una vez, de rodillas, frente a la Eucaristía, y logrará lo que muchos médicos, psicólogos, psiquiatras no lograron. Es muy cierto. José Álvaro, muchas gracias. Gracias por compartir esto tan bello que llevas a todo el mundo en tus misiones eucarísticas. Gracias, Padre, por la invitación. Es necesario formarnos, es necesario leer, pero más que todo eso es necesario amar Amar. y perdonar. Bellísimo. Bien, tenemos una tarea hermosísima y ya saben, los llevamos en la celebración de la Eucaristía, en nuestras oraciones, nos encomendamos también a las de ustedes. Gracias por acompañarnos, que Dios los bendiga siempre y recuerden que Jesús en la Eucaristía los ama intensamente. Felicidades.